Como lo anuncia para los amigos quecholantes, la presencia en nuestros estudios, justamente, del presidente del directorio de Protransporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el doctor Gustavo Guerra García. Justamente vamos a conversar sobre la revocatoria, sobre el plan del transporte y por qué en materia de transporte ellos están desde la municipalidad seguros de que se va a lograr esta reforma importante, este ordenamiento del transporte, porque además se ha dicho que ya varios de los transportistas rebeldes sin causa, que estaban manteniéndose en esa posición hace bastante tiempo, han empezado a solicitar su incorporación para participar, digamos, en los diálogos, en los debates. Bienvenido, doctor Gustavo Guerra García, presidente del directorio de Protransporte. Bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más en este programa que para mí es muy importante. Muy bien. Reforma del transporte, porque forma parte del tema de la revocatoria. Se dice no, que esta reforma es bien complicada y bueno, y que la alcaldesa no ha hecho mucho, pero sin embargo hay debates intensos, me consta, he participado en uno, donde se convoca a los transportistas a, digamos, a contribuir a que esta modernización del transporte en Lima no solamente sea coherente con otras políticas de Estado, sino que básicamente estén en función al interés de los ciudadanos, es decir, de los ciudadanos de Lima, que tengan más adelante no solo un transporte vía metropolitano, vía tren eléctrico, sino un transporte articulado de tal manera que el servicio de transporte sea seguro, sea suficientemente rápido y no tan oneroso como puede resultar en las actuales circunstancias. ¿Es así? Bueno, en primer lugar, sobre el tema de si hemos hecho algo o no hemos hecho nada en 2 años de gestión en la reforma del transporte, yo diría que aparte de preparar la reforma sustantiva, que comienza en noviembre con la licitación de los corredores complementarios y el inicio de la capacitación para el resto de autorizaciones de rutas que van a atender los 13 millones de viajes de la ciudad, yo tendría que decir que el municipio de Lima, desde septiembre del 2011, ha hecho reordenamientos tanto en los alimentadores del Metropolitano como en avenidas súper importantes como la avenida Bancay, la avenida Tacna, la avenida Manco Cápac, la avenida Garcilaso, el eje de la Tupac Amaru en cumplimiento del contrato del Metropolitano, 40 cuadras de la avenida Canadá, que ha sido súper importante y que en general hemos favorecido a más de 1,5 millones de personas, en donde los tiempos de circulación se han reducido 13 minutos por viaje, es decir, más o menos 13 minutos de ida y 13 minutos de vuelta. Y en ese ámbito en donde se ha trabajado, en donde obviamente lo más simbólicamente reconocido ha sido la Bancay, ¿no?, que hemos logrado bajar los tiempos de 30 minutos a 8 minutos, perdón, de 25 minutos a 8 minutos, se ha logrado bajar el tiempo a la mitad. Entonces, yo creo que hay resultados concretos de la reforma. Les vamos a facilitar a ustedes por correo electrónico los datos de todos los lugares donde ha habido reordenamiento, donde han bajado los tiempos, y ahora estamos muy cerca de la reforma más sustantiva, ¿no? En noviembre, con el respaldo de 300 de los 425 gerentes de las empresas de Lima, Susana Villarán lanzó la licitación de los corredores complementarios. Ese día se publicaron las bases y el jueves pasado se ha publicado la segunda versión, que ya incorpora las opiniones de los 20 consorcios participantes, que agrupan más o menos a entre 12.000 y 15.000 unidades, y por lo tanto ya va dando una idea clara de que este proceso es reversible y terminará como se ha planeado en junio, ¿no? Con el anuncio de esta reforma del transporte, los usuarios van a tener la garantía que en la Tupac Amaru, por ejemplo, no habrán combis, que la Panamericana Norte no estará congestionada como ocurre en estos momentos de la mañana. Sí, específicamente sí. Yo lo que le diría es, durante todo el 2013 y el primer trimestre del 2014, lo que vamos a observar, ¿no es cierto?, es una reestructuración de todas las rutas en 2 fases, ¿ok? Y esto se va a dar con mucha intensidad en los ejes de toda la Javier Prado, la Marina Foster, hasta el límite con el Callao, en toda la carretera central hasta Venezuela, en todas las Panamericanas, en todo el eje de la Arequipa-Tacna y en todo el eje que va desde Sajol del Urigancho por Cantagallo hasta la Avenida Brasil. Ya, en esos ámbitos lo que va a ocurrir es que vamos a tener primero un reordenamiento como el que ocurrió en la Bancay, y el más importante comienza en Javier Prado en marzo, ¿ok? En marzo vamos a reordenar la Javier Prado, y para que tenga la ciudad de Lima una idea del esfuerzo que eso significa, vamos a necesitar tanto fiscalizadores en Javier Prado como
el total que se tiene hoy día para todas las rutas que han sido reordenadas, solo para que tengan una idea de la magnitud de lo que es la tarea de poner orden en Lima. Son más de 500 fiscalizadores los que se requieren para poner en orden la Javier Prado. Entonces, ¿eso qué significa? Se van a controlar frecuencias, se van a controlar paraderos, giros, y se va a permitir un tráfico más fluido como ocurrió en la Bancay. Y luego de eso, cuando termine la licitación de los corredores complementarios, que está previsto para junio, la firma del contrato de concesión de los operadores que ganen esta licitación, lo que va a ocurrir es que trimestre a trimestre se van a ir implementando estos corredores ya de forma definitiva. Cuando se implementen, es decir, cuando ya los operadores ganadores entren a hacerse cargo del servicio del transporte, lo que va a ocurrir es que todas las unidades pequeñas pasan a las alimentadoras de las rutas principales, es decir, ya no van a estar en Javier Prado, sino en las avenidas que alimentan la Javier Prado. Y las unidades de mayor tamaño, los buses que han sido comprados del 2009 hasta la fecha, son las que van a dar el servicio por las vías troncales, o sea, por Javier Prado, por Panamericana. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver en el primer año después de la firma del contrato de concesión. Doctor Guerra García, sí. De todos los gremios existentes en este momento de transporte público de pasajeros urbano en Lima, reconocido solo Lima, ¿cuántos realmente se han, digamos, no sometido, pero sí han decidido participar en este proyecto? Porque había pues todavía el grupo de Rau, ¿no?, y compañía, que mantenían una posición de resistencia. ¿Puede contarle a los amigos oyentes interesados en esta problemática si es que la gran mayoría ya está en diálogo con usted, se está participando, o son grupos aislados, grupos, digamos, todavía no convencidos al 100% de la bondades de una reforma del transporte integral? Sí, es un buen punto. Yo lo que diría es, de las organizaciones gremiales de propietarios, que es uno de los estamentos del transporte, porque en Lima tenemos más de 20.000 propietarios que son los que realmente han invertido. Yo diría que todo el nivel dirigencial está claramente alineado con el esquema de la reforma. Es decir, los intereses de los propietarios están alineados con los intereses de la reforma, y todos los gremios de transportistas, de propietarios organizados, están con la reforma. En el nivel de los trabajadores, si medimos las organizaciones en número, obviamente más del 90% de las organizaciones en número están con la reforma. Pero ahí no es solo importante tener al nivel dirigencial de lado, solo hay un gremio chiquito que se llama Nitra, que está en contra de la reforma, aliado con Rau, sino que todavía tenemos que terminar de hacer un trabajo para demostrarle a los choferes que la reforma los favorece de forma plena, porque la reforma es intensiva en empleo, y si hoy día por cada carro hay un chofer, en el futuro por cada carro van a haber 2.6 choferes, como ocurre en el metropolitano. Y ese es un tema que todavía tenemos que terminar de consolidar, ¿no? Que ellos van a beneficiarse por estar en planilla, por tener descanso, por tener vacaciones, por tener una jornada partida en 2 bloques de 5 horas y ganar más o menos lo mismo a pesar de trabajar menos horas. Todo ese paquete de beneficios todavía nosotros tenemos que terminar de demostrarles que es así, porque no basta ganarse a las dirigencias, sino también hay que llegar a todos y cada uno de los choferes. Y en el campo empresarial, de la misma manera, los principales grupos que cubren más del 70% de las empresas organizadas en gremios, porque no todas están organizadas, están con el proceso de reforma. De hecho, ya en la propia participación de la compra de derechos de participación, ya está más de la mitad de la flota involucrada, eso para que tengan una idea, ¿no? Ahora, yo tengo que reconocer que, más allá de que el gremio CONET de Rau está totalmente aislado, porque es percibido como haber sido anti-castañedista y ahora ser pro-castañedista, o sea, ese es el drama de Rau, que esa incoherencia le ha costado quedarse completamente aislado. El tema es que hay un 50-60% que está claramente de acuerdo con la reforma, y hay otro 20-30% que no está muy de acuerdo, pero no se va a arriesgar a quedarse fuera de la foto y a no participar de todos los procesos, porque ellos también quieren su asignación de ruta. Por lo tanto, yo diría que el 90%, no importa si está de acuerdo o en desacuerdo, todos están preparándose para participar y para pasar por el aro de esta reforma, ¿no? Señor Guerra, hay un tema que interesa mucho a nuestros oyentes. ¿Cuál va a ser la tarifa que van a cobrar los buses patrón? No vaya a ser que, como en el metropolitano, los operadores de una manera un poco abusiva decidieron un día subir el precio de 1 sol 50 a 2 soles. ¿Cómo se va a fijar la estructura de costos? Sí, bueno, nosotros obviamente hemos tomado muchas cosas positivas del esquema del contrato, del modelo de junta de operadores que tiene el metropolitano, que son cosas positivas, pero obviamente la parte que no vamos a tomar es esta sección del esquema legal contractual del metropolitano, en el cual se establece una instancia en que los operadores tienen mayoría para el tema de la definición tarifaria. Bueno, eso nosotros no, en los corredores complementarios eso no va a ocurrir.
Y en el mediano plazo también esperamos lograr un buen acuerdo con los operadores para modificar esa situación en el marco del metropolitano. ¿Y cuántos son, doctor García, los extranjeros asociados que están participando? En este momento, cuando miramos las empresas y los consorcios que han comprado los derechos de participación, no tenemos un registro que indique que hay operadores de Chile o de Colombia registrados habiendo comprado los derechos de participación. Pero eso no significa que no estén quizás aliados con algunos de los peruanos que han comprado derechos de participación. Hablemos de los taxis y luego vamos a hablar de la revocatoria. Los taxis, ¿se va realmente luego de esta inscripción que hubo, un poco traumática también, ¿no? No debe ser muy fácil esa inscripción, ¿no? Hubo desorden, un poco de dificultad. No podemos negar que tuvimos dificultades. O sea, los amigos taxistas tienen una manera de ser que por más que uno los oriente a que pueden inscribirse electrónicamente, que no necesitan ir a las oficinas y aglomerarse, que no requieren ir a las 3 de la mañana porque hay un número de ventanillas suficiente, ellos, por su particular manera de ser, siempre van a ir a las 3 de la mañana y por lo tanto siempre va a haber en el momento inicial de la mañana colas y situaciones que la prensa ha tomado en cuenta. ¿Con cuántos finalmente cerraron la inscripción? ¿Con cuántos taxistas? En este momento la inscripción de los correctamente inscritos es 125.000 taxis que nosotros percibimos y es nuestra evaluación que son el 99.9% de las personas que quieren trabajar como taxi a tiempo completo. Entonces, nosotros pensamos que los que querían trabajar como taxi a tiempo completo se han inscrito en el sistema. Ahora el sistema está cerrado para ellos por un tiempo hasta que demostremos con un estudio Indecopi que Lima no necesita más taxis que 125.000 y ahora lo que toca es darle valor a esa inscripción, y darle valor significa que a mediados de febrero se va a prepublicar la ordenanza madre de la reforma de taxis, en donde se van a establecer los mecanismos para luchar contra la piratería, los mecanismos de sustitución, es decir, para que alguien que quiera meter un carro nuevo sea a costa de sacar otro. También el mecanismo importantísimo de la transferibilidad del cupo, ¿okay? Lo cual significa que cuando controlemos la piratería y regulemos la sustitución, cada taxista va a tener un valor económico de su cupo, ¿okay? Lo cual a algunos neoliberales no les gusta, pero para nosotros es tremendamente importante, porque ellos ya han pasado por el mal humor, el mal rato de tener que reinscribirse. Pero ahora nosotros vamos a trabajar mucho para darle valor a esa inscripción que los taxistas han tenido, y se va a establecer un plan de beneficios para ellos, para todos los que se han inscrito, ¿no? Ahora, hablemos un poco de la revocatoria. ¿Por qué la gente tiene que votar por el no? ¿Cuál es el argumento básico, fundamental? Que además se lo están reclamando a la doctora Susana Villarán. Muchos medios he escuchado que dicen, pero que digan por qué razón. O sea, el cuestionamiento ya está, ¿no es cierto? Dicen no, porque la gestión demorado, independientemente de los agravios de los torpes que efectivamente no saben lo que es una convocatoria democrática. Pero en fin, vamos a hablar por qué tienen que votar por el no, el ciudadano de Lima. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que votar por el no porque la figura de la revocatoria está hecha para revocar autoridades que han generado corrupciones comprobadas de altísima gravedad o un incumplimiento masivo de sus promesas electorales. Y ninguno de estos dos definiciones se cumplen en el caso de Susana Villarán. En segundo lugar, deben votar por el no porque es bastante ilógico que Lima tenga 4 alcaldes en un número de meses bastante limitado, con gestiones de pocos meses, que va a generar un caos en toda la ciudad. En tercer lugar, porque creo que hay que darle la oportunidad a la ciudad de que Susana Villarán pueda terminar la reforma del transporte, que no se daría si no fuera por la voluntad política de la alcaldesa Susana Villarán, porque es por su voluntad política que nosotros, los técnicos que colaboramos con ella, podemos decir que vamos a reducir la flota de 31.000 a 18.000 unidades, podemos decir que vamos a cerrar la flota de taxis, podemos decir que vamos a lograr que a partir del 1 de enero del 2013 todos los carros sean bus patrón Euro 4, que cuestan más, pero son 50 veces menos contaminantes que el mejor bus anterior. Se ha podido hacer la reforma de la parada principalmente por la voluntad política de Susana Villarán. Si uno quita ese factor de su voluntad política para hacer todas estas reformas sustantivas,
Claro, lo cierto es que estas reformas no se van a poder consolidar. Si queremos consolidar el sistema de comercio mayorista, si queremos consolidar la reforma de buses, si queremos consolidar la reforma de taxis, y si queremos que el plan de 4.000 millones de dólares de inversiones vaya a una velocidad rápida y no se detenga por 2 o 3 cambios de administración en los próximos meses, yo les pediría a todos los ciudadanos que por favor voten por el no para que Lima pueda terminar todas estas obras y todas estas reformas que están en marcha, que son modernizadoras y que la ciudad los necesita, y quizás si no se hacen ahora, no se van a hacer jamás. Señor Guerra, se está cuestionando estos paneles grandes que se han colocado en diferentes puntos de Lima, donde se leen, por ejemplo, mensajes como "yo digo no a la violencia contra la mujer". La permanencia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, garantiza que no exista violencia contra la mujer, por ejemplo. ¿No se está confundiendo los roles, los temas acá? A ver, los paneles responden a un diseño. Yo entiendo que no conozco el detalle de la lógica de los paneles. Me da la sensación de que es una campaña de intriga. Supongo que es una campaña que ha sido diseñada por la campaña Rostros y Voces por el No, que esto se resuelve fuera del ámbito municipal en el que yo me muevo. Y por lo tanto no te puedo discutir pues el detalle de qué significa cada uno de estos mensajes. Lo que sí te puedo decir es que hay un desarrollo, ¿no?, de la campaña por el no, va a tener un sentido, y esto se valora por los resultados. Yo creo que si esta campaña nos permite pasar de 39%, que es donde estamos en este momento, que no es un mal punto de partida, porque yo quiero recordarles a muchos lo siguiente, ¿no? Cuando Barrantes ganó las elecciones, en el momento de más alto rating de carisma de Barrantes, la izquierda ganó con 34% en Lima. Y cuando volvió a ganar, después de un montón de años, cuando volvió a reunificarse la izquierda en Lima, ganó con Susana Villarán en su máximo punto de rating con 38%. Hoy día Susana Villarán tiene 39%, un punto más, el no, tiene un punto más de cuando ganó. Entonces yo creo que estos avisos hay que evaluarlos en función de si dentro de un mes tenemos más de 39% o menos de 39%. Ahora, yo creo que es un tema estrictamente de marketing político electoral y del cual yo no soy un experto, ¿no? Ahora, obvio, claro, no. Pero en este caso la pregunta que se están formulando no es tanto por contenido de los paneles, sino quién ha pagado los paneles, ¿no? Bueno, esa es otra pregunta, diferente. Yo diría que... yo diría no. A ver, nosotros tenemos... Fuerza Social siempre ha sido un partido que ha sido extremadamente estricto en el tema de nuestro financiamiento. Tenemos límites máximos de los aportes. Todo el gobierno de Susana Villarán no está sometido a ninguna fuerza económica porque jamás hemos pedido aportes muy significativos de ningún actor en particular. En este momento lo que hay es una campaña masiva, desde Voces y Rostros por el No, de captación de fondos de múltiples actores, y hay muchos sectores partidarios y no partidarios y de todo tipo que están aportando montos pequeños y medianos a la campaña, y de ahí sale todo este financiamiento y se va a rendir hasta el último centavo de lo que ingrese y de lo que se gaste, ¿no?, como lo ha ofrecido Anel Tausen. Entonces yo ahí no veo ningún problema, a pesar de que no estamos obligados a hacer esa rendición. Anel Tausen ya ha dicho que ella va a rendir cada mes, a fin de mes, hasta el último centavo de todo lo que ingrese. Muy bien, doctor Gustavo Guerra García, como siempre ha sido un gusto tenerlo aquí en Radio Nacional. Lo vamos a invitar nuevamente para seguir analizando el tema del transporte y obviamente sobre el tema de la revocatoria. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo solo quería decir que por si acaso la reforma de los corredores complementarios va a permitir que ingresen al país 800 millones de dólares de inversiones en 6.000 buses, 20% por año. Muchísimas gracias. Qué bueno, muchas gracias por su presencia.